estimados alumnos, pues vamos a continuar con nuestros temas de filosofía y hoy vamos a ver a un filósofo muy importante que se llama Arthur Schopenhauer. Este pensador es importantísimo que ustedes lo vean, o bueno, yo considero que sí es muy importante, no solo porque a mí me gusta, sino va a influir en el desarrollo de la teoría de Darwin o del propio Einstein. También va a influir en autores literarios como Dostoyevsky, Novalis, Goethe, o en el caso del arte y de la música, para ser más específicos, va a influir en el desarrollo estético o en la concepción estética del propio Richard Wagner. Entonces, por ejemplo, la música que ustedes escuchan de fondo son las Valquirias de Wagner. Y las Valquirias no hubieran sido creadas si no hubiera existido Schopenhauer. Ahora, también yo hace poco lo comprobé, no me había dado cuenta que también la filosofía de Schopenhauer la podemos encontrar en Freud. Porque bueno, yo ya había leído a Freud en la licenciatura, en la universidad, pero no lo había leído con cuidado y apenas hace poquito leía El malestar en la cultura y ahí también está la filosofía de Schopenhauer. Entonces, bueno, va a influir también en la pregunta importante. ¿Creen que el dolor se puede evitar? Por eso es tan importante la filosofía de Schopenhauer, porque él nos va a responder esta pregunta sobre el dolor. ¿Qué es el dolor? Es una pregunta fundamental. Nosotros la sentimos o la hemos experimentado de alguna u otra manera y ahorita les va a quedar más claro la respuesta que nos va a dar este singular filósofo. Bueno, para empezar, algunos datos biográficos. Viene de familias de comerciantes, su familia se dedicaba a la economía, a la administración. Su papá quería que su hijo fuera un gran economista, un gran administrador, un gran comerciante, incluso lo mete a estudiar esta parte del comercio. A Schopenhauer obviamente no le gustaba, pero lo hacía porque pues él adoraba mucho a su padre, no se llevaba muy bien con su madre, incluso a sus propios biógrafos de Schopenhauer dicen que su mamá lo corría y que lo fundamental es que cuando su padre muere a una edad muy temprana, se suicida. Pues imagínense, Schopenhauer le dejó una especie de herencia y él va a invertir su herencia, esta especie como beca, que le deja a su papá, lo va a invertir en su educación, se mete a estudiar derecho, medicina, no le satisfacen obviamente ninguna de estas ramas del conocimiento, se siente atraído completamente por la filosofía de la vida de Schopenhauer, es que no se va a casar, desafortunadamente. Su carácter, su temperamento siempre espantaba a sus parejas, Su obra más importante, El mundo como voluntad y representación, la escribe a una edad muy temprana. No tenía ni los 30 años cuando ya había escrito esta gran obra que, por cierto, nadie va a entender. Entonces tiene que escribir otra obra que tampoco van a entender y tiene que esperar hasta que es viejo para volver a leer su libro. El propio Schopenhauer, ya viejito, vuelve a leer su libro, le hace correcciones, añade otros capítulos y se vuelve a publicar. Schopenhauer es pesimista, pero no pesimista de así como nosotros de ay, no, es que todo me va mal, es que no tengo trabajo, es que me va a reprobar el maestro. No es ese pesimismo, sino es un pesimismo que tiene que ver con la vida como tal. O sea, es algo que pues es inevitable, nos diría Schopenhauer. Ya para terminar la parte biográfica, quiero comentar algo muy particular. La mayoría de los filósofos que nosotros hemos visto en estas clases en línea, parece que hay una concordancia entre su pensamiento filosófico y su propia práctica de vida. O sea, hay una coherencia entre lo que piensan y lo que hacen.
Pero con Schopenhauer no va a ser así, no va a vivir conforme lo marca su propio pensamiento. Por eso a muchos no les gusta la filosofía de Schopenhauer, porque dicen que se contradice, que él mismo no cree en sus propias ideas y por eso nunca las termina de poner en práctica. Es como un chisme para meterle ahí algo de sabor a la vida de Schopenhauer, aunque mi maestro, el doctor Víctor Gerardo Rivas, que es uno de los grandes especialistas de Schopenhauer, me contó en una ocasión que él fue a Danzig, que es de donde nace Schopenhauer, y se metió a su casa, a su biblioteca de Schopenhauer, y ahí estaban las obras de Hegel. O sea, Schopenhauer sí leyó a Hegel, y inclusive él estaba como un mueblecito, dice mi maestro, había como un mueblecito donde estaba abierto el libro de la fenomenología y el de la enciclopedia de las ciencias filosóficas de Hegel, y estaban las anotaciones de la propia mano de Schopenhauer, y con algunos insultos. Bueno, básicamente él comprobó que Schopenhauer sí había leído a Hegel. Esto es algo importante. ¿Por qué? Porque ya saben que no podemos cuestionar algo si no lo conocemos. No podemos hacer una crítica sin antes haberla conocido. No hay que criticar algo si no lo hemos experimentado, no hay que hablar de algo que no conocemos, dirá más adelante Wittgenstein. Sí, les voy a explicar la parte filosófica de Schopenhauer. Este lugar donde nosotros estamos, que llamamos realidad, nosotros estamos dentro de esto que se llama realidad, nosotros la denominamos así, pero ¿qué es eso?, le preguntaríamos a Schopenhauer. Schopenhauer nos dice que eso se llama voluntad. La realidad simplemente aparece, se da. Yo no elijo en qué familia nacer, en qué época, en qué contexto económico, no. Yo simplemente nací en en un momento específico, en un momento determinado, y eso yo no lo puedo decidir, eso lo determinó la voluntad. La representación es la forma en la que yo me apropio de los objetos. Por ejemplo, con un árbol, yo veo el árbol, lo puedo tocar, a lo mejor su textura será rugosa, rasposa, dura, y las hojas, pues yo digo que son verdes, que son delgadas, suaves, que son frágiles, etc. Eso es la representación, pero no es así. Yo me lo represento de determinada manera y nos representamos los objetos que aparecen en el mundo de determinada forma. Pero dice Schopenhauer, pero la voluntad no es racional, como nos dijo Kant, o nos dijo Hume, o nos dijo Hegel, o nos dijo el propio Descartes. No, la voluntad es irracional. No hay principios ni normas para determinar por qué pasa lo que pasa, por qué sucede lo que sucede, por qué las cosas son como son. Eso es irracional. Y si uno lo intenta ver, nada más fíjense en las noticias de los últimos días o de las últimas horas y verán. Para Schopenhauer, él nos va a decir que este es el peor de los mundos posibles. Y de alguna manera yo le daría la razón, porque si Schopenhauer les diera clase a ustedes, Schopenhauer no entendería por qué no estudian más. Por ejemplo, eso es algo que Schopenhauer no entendería. O mejor dicho, esa sería la prueba de este es el peor de los mundos posibles, donde la gente no quiere estudiar, no quiere superarse, simplemente les interesa, no sé, salir a tomar, chatear con sus novios o novias, o fris o lo que tengan, o hacer como que entregan tareas y ya. Entonces este es el peor de los mundos posibles. Y repito, vean las noticias de los últimos días, no encontramos más que asesinatos, violaciones, asaltos. Por eso diría Schopenhauer, este es el peor de los mundos posibles. Y luego este mundo que es malo, que es feo, que es horrible, nos va a llevar a la segunda premisa de Schopenhauer, que es el dolor. En este mundo y en esta vida y en este momento no nos queda de otra más que sufrir. Entonces,
Resumo, hay dos momentos importantes. El mundo es voluntad y el mundo también es representación. Es voluntad porque yo no elijo, aparecen los árboles, las ballenas, aparecen las cosas frente a mi realidad, o es lo que yo llamo realidad y vida. Y luego está la representación, que son las ideas que yo me hago de las cosas que aparecen ante mí. Entonces, si me aparece un árbol, yo digo, es un árbol verde de manzanas, aromático, un árbol bueno, rugoso. Esa es la representación. Pero ¿por qué apareció ahí el árbol? ¿O por qué nació ahí? ¿O por qué tiene esa forma? Bueno, eso es irracional, nos va a decir Schopenhauer. Y luego nos dice que pues este mundo es el peor de los mundos posibles, porque de lo único que nos podemos apropiar o de lo único que podemos conocer es el dolor. El hombre está en medio de este caos que es la voluntad y la representación, el peor de los mundos posibles y el dolor. El hombre está en medio de todo eso. Y esta vida irracional o esta realidad irracional donde yo estoy ahí metido, pues resulta que solo me lleva a desear cosas. ¿Por qué deseamos? ¿Por qué queremos? Eso es una pregunta muy importante, jóvenes, porque curiosamente ustedes, yo decía al inicio de este video, ustedes son adolescentes, adolecen, padecen, sufren, están ahí y ustedes experimentan esas sensaciones contradictorias y confusas. Y un maestro les dice que la ciencia es lo mejor, otro maestro les dice, no, es que la filosofía lo es todo, y ustedes no saben si irle al América o al Cruz Azul, pero ese es el punto importante. Estar ahí en medio de ese caos ya implica que queremos cosas, queremos saber, quieren ustedes un 10, quieren ustedes encontrar el amor, quieren ser felices, quieren salud para ustedes y para su familia, quieren trabajo, quieren un cambio. El deseo de querer acreditar la materia, lo que los va a llevar al sufrimiento. Pero los chinos dicen que mientras más alto llegues, más dolorosa será la caída. ¿Y esto a qué va? Mientras más deseamos cosas, más sufrimos. Como yo quiero que ustedes aprendan y como no aprenden, pues entonces yo sufro porque ustedes no aprenden. Sin embargo, me diría Schopenhauer, sin embargo, cuando tus alumnos aprendan y tú ya estés contento de que aprendan, te vas a cansar de que sepan y vas a volver a sufrir. Ya ven que incluso hay igual esa sentencia china o japonesa, no sé cuál sea, ¿no? Que dice que ten cuidado con lo que deseas, porque lo peor no es que no lo tengas, sino lo peor que te puede ocurrir es que se cumplan tus deseos. Entonces, eso es lo que nos va a decir Schopenhauer con su filosofía, con esta parte de la voluntad y de la representación. Yo me represento las cosas de una manera, yo me represento la vida, yo me represento la salud, pero así no son las cosas, eso es ilusorio, y mi deseo de conocer me lleva a sufrir, porque así no son las cosas, y no me queda más que conformarme con una ilusión, con la ilusión de que conozco un árbol o que tengo un árbol en mi jardín, con la ilusión de que digo que el cielo es azul, con la ilusión de que creo que sé y que puedo enseñar. Entonces diría Schopenhauer que todo eso es una ilusión, y esta ilusión nos va a llevar al sufrimiento. Es inevitable no desear, somos una especie de ser vacío que siempre quiere cosas, y ustedes también, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes quieren acreditar la materia, pero no nada más quieren acreditar la materia, sino quieren acreditar todas las demás materias. Quieren acreditar física, cálculo, economía, y bueno, las que lleven. Y además, no nada más quieren acreditar, quieren un papel que diga que terminaron, pero además, después de que terminen el bachillerato, quieren un trabajo, o quieren una familia, o quieren un carro, o quieren una pareja, o quieren un amor. Entonces somos una especie de cosa, de objeto, de ser, de ente, mejor dicho, no de cosa ni de objeto. Somos un ente que nada lo llena y que nada lo satisface, y que queremos cosas continuamente. Pero si llegáramos a tener esas cosas, nos causarían sufrimiento. Porque, por ejemplo, si yo llegara a tener un carro, me causaría el sufrimiento de que tengo que irle a poner gasolina y tengo que gastar, y eso implica que tengo que trabajar más para tener más dinero para ponerle la gasolina al carro. Y entonces todos esos son dolores, porque mientras más trabajo, menos descanso, y si menos descanso, menos como, y si menos como, más me enfermo. Entonces, no sé si ven cómo esta pequeña bola de nieve que es el deseo se convierte en una gran bola de nieve que termina aplastándonos. Entonces esta es la filosofía de Schopenhauer. Ahora,
Schopenhauer no, nos va a dar una salvación, y la salvación solamente la vamos a encontrar en el arte. De ahí que, por ejemplo, el gran Richard Wagner haya desarrollado las Valquirias, y entonces nosotros podemos desahogarnos por un momento en el arte, en la pintura, en el teatro, en la literatura. Y esto es muy importante, porque por eso yo en la clase pasada les mandé un texto literario, para que vean que no nada más la filosofía es un pensamiento abstracto que está ahí nada más, ¿no? Sino que se concreta en obras artísticas, en obras literarias, en pensamiento científico. Y por eso Schopenhauer, desde mi punto de vista, es el filósofo que más me gusta o que más me apasiona, porque me lleva a pensar o me pone a pensar en dónde estoy. Si quiero seguir, o si quiero seguir deseando, mejor dicho, si quiero seguir queriendo que mis alumnos aprendan o que se vayan a la universidad, pero como no estudian ellos, me va a llenar de frustración y empiezo a sufrir, empiezo a experimentar el dolor. Por eso la pregunta que yo les hice también al inicio de este video: ¿y el dolor se podrá evitar? Vemos que parece que nos dice Schopenhauer que no, pero que la única salida que tenemos es el arte. Solo la única salida que tenemos a este caos que es el mundo, la voluntad, la representación, el peor de los mundos posibles, y como consecuencia el dolor, vemos que no se puede evitar, pero podemos tener unos escapes de esta realidad, y esos escapes es el arte, es la pintura, es la música. Entonces, bueno, jóvenes, espero que les haya quedado claro el pensamiento schopenhaueriano, o esta introducción al pensamiento de Schopenhauer. Les mando un fuerte abrazo y síganse cuidando. Hasta luego.